estamos en la siguiente hora con la información de El Comercio TV en la señal de Televicentro de Anita. Así es, buenos días a quienes se integran a esta hora junto a nosotros. Importantes noticias para ustedes y por supuesto la felicidad que nos dio la selección el día de ayer en cuanto a la clasificación. Bueno, como habíamos dicho, ya puso el sello. Así es. Ya clasificados estábamos, pero había que ponerse sello adecuado. ¿Qué titular del Comercio impreso? Lindo, ¿no? Y el Comercio llegó ya a nuestra mesa de trabajo. El titular más importante, sin duda, dice a Qatar, el Mundial. Hay otros titulares. El país también pierde a 30 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Y la Asamblea niega la inversión y Ejecutivo compromete gobernabilidad. Es lo que titula Diario El Comercio en su página inicial. Los títulos más importantes, adentro también importante. Y bueno, Ecuador clasificó a Qatar 2022. La tricolor suma así su cuarta participación en una cita mundialista. Sin duda. Un gran trabajo hecho a lo largo de 17 fechas. No hay que mirar el partido de ayer únicamente, sino todo el trabajo alrededor de estas difíciles eliminatorias suramericanas y los resultados también de otros cotejos, pues mantienen a nuestra selección en la tercera ubicación. Evidentemente, Uruguay hizo sus tareas, tenía que ganar para también meterse en los 4 equipos que clasifican directamente, que son Brasil, en ese orden, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Así está. Qué bien. Qué felicidad la de ayer, así que vamos a ver un poco más del partido que se desarrolló con Paraguay. Vale, veamos. Ecuador no pudo frente a su similar de Paraguay, cayó goleado por el marcador de 3-1. Se vio una actriz sin ideas y nerviosa en el campo de juego. La primera anotación de la albirroja fue luego de una falla de Félix Torres, que no pudo controlar, y la delantera paraguaya no perdonó. Robert Morales disparó al arco y anotó. Luego Morales saldría lesionado. La segunda conquista paraguaya llegaría de una jugada que Piero Hincapié retorna el balón a Hernán Galíndez. El portero estaba mal ubicado y autogol. Así se irían al descanso. La tercera conquista albirroja llegó a los 54 minutos, cuando Miguel Almirón envió la pelota a las redes, luego de una mala marca de la defensa ecuatoriana. Ecuador descontaría a los 85 minutos por la vía del penal. Falta sobre Piero Hincapié. Va al cobro Jordi Caicedo y cambia por gol. Al final, Paraguay 3, Ecuador 1. La Tri, pese a este mal resultado, se clasifica al Mundial de Qatar y se mantiene tercera en la tabla de posiciones, informó Antonio Reyes. Y bueno, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tierra del capitán de la selección, Egner Valencia, hubo algarabía por la clasificación de Ecuador a Fiesta, Qatar. fiesta. Claro, fiesta. claro. Eso también en su ciudad, pues los ciudadanos se dieron, esto es el Ricaurte, realmente de ahí es, se dieron cita, la bailaron, la gozaron, la disfrutaron, como tiene que ser. Vamos a ver cómo disfrutó la familia de nuestro jugador. Terminó el partido y ese fue el festejo. Es que tal como los muchachos salieron a la cancha a defender a la tricolor en Paraguay. En Ricaurte, San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tierra de Egner Valencia, se festejó por todo lo alto. Entonces sabíamos que un cuarto mundial para Ecuador era posible. Alegre por el triunfo, llamémosle así, Ecuador, aunque perdimos 3-1 ante Paraguay, pero clasificamos al Mundial. Bien, muchachones, bien, Egner, sobrino, te mandamos un abrazo a tú y a todos nuestros jugadores. ¡Que viva Ecuador! La alegría no cabía en el pecho, la emoción era desbordante. Y sí, los seleccionados hicieron vibrar a todo un país, pese al marcador. Esto es una alegría inmensa, segundo Mundial para mi sobrino y nosotros como familia estamos espectacularmente orgullosos. Bien, muy bien motivados porque será el cuarto Mundial de Ecuador a Qatar. No nos quisimos perder ningún momento en los más de 90 minutos. Se festejó en la humilde vivienda de los padres de Valencia. Con su familia se lamentó y hasta se sufrió con los goles del equipo rival. Había preocupación. Los tricolores caían en Paraguay, pero la esperanza seguía intacta. Y finalmente, tras uno de los cotejos que nos quitó el sueño, Ecuador, por sus resultados, clasifica directamente al Mundial de Qatar 2022. Solo nos queda decir gracias. Gracias, selección, por llevarnos a esta Copa del Mundo. Desde San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, informó Marilyn Jaramillo.
Gustavo Alfaro, hay que recordar que asumió el mando de la tricolor en medio de una crisis futbolística sin precedentes y en menos de 2 años, el estratega argentino consolidó a un equipo que se perfila como una de las selecciones más jóvenes y exitosas en la historia del balompié nacional. En la siguiente nota les vamos a contar cómo ha sido este camino de Alfaro para hacer realidad este sueño mundialista. Antes de Gustavo Alfaro había muy poco que decir sobre la selección nacional. Sin embargo, un 7 de septiembre del 2020 llegó el ex técnico de Boca Juniors a Quito y asumió el mando de la Tri. En su debut cayó 1-0 ante la poderosa Argentina en Buenos Aires. En su regreso a Quito, Alfaro se reivindicó y con una selección de jóvenes goleó 4-2 a Uruguay. Venía porque creía en el proyecto futbolístico y creía en el potencial de crecimiento que tiene este equipo. A fecha seguida, la Tri se impuso 3-2 a Bolivia en La Paz. Y para cerrar el 2020, Alfaro fue protagonista de una histórica goleada a la selección Colombia. Yo estoy orgulloso del plantel que me toca dirigir. La verdad que estoy orgulloso de Ecuador y de sus jugadores. El argentino consolidó a la selección más joven del continente. Con un promedio de edad de 25 años, Ecuador inició el 2021 ganando en casa ante Bolivia. Posteriormente perdió contra Brasil y Perú y afrontó una difícil Copa América donde no se ganó ningún partido. A pesar de ese trago amargo, Alfaro mantuvo a la selección en la pelea por llegar a Qatar. De local, la Tri se volvió invencible. Paraguay, Bolivia y Venezuela fueron ampliamente superados. Y de visita, el profe Alfaro logró importantes puntos ante Colombia y Chile. Vinimos por nuestra historia y vinimos a cambiar la historia. En el 2022, Ecuador se midió ante la poderosa selección brasileña que terminó sin aliento y pidiendo tiempo en Quito. Posteriormente, la Tri viajó a Lima y cosechó un punto de oro que nos permitió viajar a Paraguay con la certeza de que allí conseguiríamos nuestro boleto directo a Qatar. Informó Álvaro Terán. Qatar 2022 será la 4ª cita mundialista a la que asista la selección ecuatoriana en 20 años. La Tri se ha convertido en una potencia futbolística del continente, imponiéndose a grandes equipos, tanto de local como de visitantes. En estas 2 décadas, nuestro combinado se ha vestido de gloria. Acompáñenos a ver parte de esa historia en la siguiente nota. Había que soñar, había que creer en nosotros y había que decir sí se puede para saber que estábamos destinados para cosas grandes. En 20 años, la selección ecuatoriana de fútbol ha cosechado logros que antes parecían imposibles. En el 2002, la Tri jugó su primer mundial. El camino fue largo y de la mano de Aguinaga, Caviedes y el Team Delgado, el país descubrió que sí se podía alcanzar la gloria y que estaba apenas a un gol de diferencia. Venciendo a los grandes, Ecuador hizo su propia historia. Brasil y Argentina ya no eran imposibles y Quito se había convertido en una fortaleza donde casi nadie nos marcaba goles. Así fue como la selección llegó a Alemania y se codió con campeones mundiales quienes tuvieron que sufrir para arrancarnos la victoria. Y es que el fútbol y la vida tienen revanchas y una caída no es razón para no seguir luchando. En las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, la Tri mostró su jerarquía y ante el mismo Uruguay de siempre, se logró sellar el pasaporte hacia la historia. Ahora sí, posición para el Toño Valencia, metido en el área, atención para Felipe. En este 2022, la nueva generación de la Tri supo que sí se podía.
que la pandemia y los presupuestos no son obstáculos y que el mundial significa mucho para nuestra gente, significa la alegría de nuestra historia. Informó Álvaro Terán. Muy bien, la verdad es que el camino que nos ha llevado a Qatar ha sido un camino complicado, difícil, como todo en la vida, ¿no? En la vida nada es fácil, pero al final del túnel se vio, y hay que destacar el trabajo de un técnico que se entregó plenamente para que los jugadores entiendan su forma, su táctica y la técnica que tenían. Y de ahí, evidentemente, una dirigencia que creyó en lo que se podía hacer, ¿no? Claro que sí. Eso es lo que te lleva. Y bueno, los chicos también, una nueva plantilla que sin duda alguna pues ha entregado lo mejor, jóvenes con ganas de darle pues esa alegría al país que tanto necesitaba, pues el último mundial no fuimos y en este pues ya tenemos una alegría. Es que son los recambios que muchas veces se requieren, estábamos en época de recambio y en eso sin duda Ecuador, como bien decía la nota anterior, se ha vuelto una potencia de respeto dentro del entorno futbolístico de América Latina, entonces ya nuevamente clasifica con Brasil, con Argentina, que son los que normalmente siempre están en las citas mundialistas, ¿no? Y claro, atrás de Ecuador viene Uruguay y ahora el repechaje hay 3 equipos, que es Chile, que es Colombia y que es Perú. Hay que desearle un buen camino, tenemos pues algunos meses de preparación y habrá que ver los que pueden ir a Qatar que vayan, ¿no? Yo ya me quiero alistar, pero claro, imagínate, habrá que preguntar al productor, tenga la bondad de hacer el noticiero desde Qatar. Vean, vía satélites de Qatar en los Juegos de la Selección. Interesante, ¿no? Mire usted. Bueno, ahora vamos ya con las noticias del acontecer nacional y sobre todo lo que pasa en la Asamblea Nacional. Justamente pues se negó y se archivó el proyecto de ley de inversiones presentado por el Gobierno Nacional. Y sin embargo, se dejó pues abierta la posibilidad para que pueda enviar una nueva propuesta donde se haya recogido todas las observaciones de las diferentes bancadas. Al parecer, se trató de la crónica de una muerte anunciada y una primera votación con 89 votos en contra, 46 a favor y una abstención. La Asamblea Nacional le dijo no al proyecto de inversiones enviado por el Ejecutivo. Desde el oficialismo se pretendió un segundo intento, con una pausa que duró más de 1 hora. Pero el proponente Daniel Noboa brilló por la ausencia y no regresó con los cambios previstos. Secretario, proceda con la siguiente moción certificando su presentación. Así, Virgilio Saquicela, quien en ese momento presidía la sesión, dio paso al pedido del asambleísta Darwin Pereira, negándose y archivándose con 87 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, dándole la estocada final a la ley de inversiones. Esto no lo hemos hecho por capricho. Aquí quiero aclarar y puntualizar. Desde cuando ingresó el proyecto de ley, hemos venido insistiendo en aportes y aportes. El presidente no los ha cogido. UNES, que aglutina al correísmo, anuncia que irá por más. Para derogar esa ley impuestera, que ese es el siguiente paso. Sin embargo, se deja abierta una puerta. Hacemos un exhorto al Ejecutivo para que el día de mañana recoja todas las observaciones planteadas por las diferentes bancadas y a la brevedad posible presente un nuevo proyecto de ley. El ala radical de Pachacuti anuncia que tiene una propuesta personal. Todos los que quieran sumarse e inclusive le invitamos al Gobierno Nacional para que haga los aportes en ese proyecto de ley. Vamos a presentar el día martes ese proyecto de ley. A los socialcristianos no les quedó más que lamentarse. La decisión de la muerte cruzada está este momento en el escritorio del Ejecutivo y si se llega a firmar dicho decreto, estaremos listos para las próximas elecciones. Habrá que esperar la respuesta del Gobierno Nacional, informó Héctor Romero. Y ante la decisión del legislativo de archivar la ley de inversiones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó las denuncias de chantajes de varios asambleístas y políticos que habrían solicitado a cambio de un voto favorable para la normativa. Además, el mandatario expresó no permitirá actos de corrupción de evasores de impuestos. Las palabras del presidente Lasso fueron contundentes para los asambleístas que votaron por el archivo de la ley de inversiones. Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales,
empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro. Pero las denuncias no quedaron ahí. En horas de la mañana de este jueves, en un encuentro con jóvenes estudiantes, el mandatario acusó de pedidos de supuestos actos de corrupción del ex candidato presidencial Javier Herbas. De un político que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Herbas. A lo que el líder del Partido Naranja desmintió las aseveraciones e instó al presidente a demostrar lo denunciado. Por ética y por moral, el presidente tiene que demostrar lo que está diciendo. Y aquí vienen acciones legales, justamente porque se está afectando contra la honra. Herbas indicó que sí tuvo una reunión en los últimos días con el mandatario, pero que nunca pidió ser exonerado de impuestos a cambio de votos. El presidente de la República, en una llamada telefónica, me dice que está a 5 minutos de la fábrica. Entonces fue allá, comenzó a hablar de la ley de inversión, le escuché, en ningún momento dado, ni siquiera se hubiera imaginado la posibilidad de pedirle el tema de exoneración de impuestos. Es más, los impuestos, como les mencionaba, ya fueron pagados por las empresas. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Pero la indignación del presidente Guillermo Lasso también se presentó en contra de la Asamblea, de quienes dijo que estarían viviendo una realidad paralela a la del país que no les permitiría trabajar por el bienestar de la ciudadanía. La realidad de su hemiciclo ahí en Asamblea, donde entre ellos se insultan, se abrazan, se pelean, nos engañan con discursos duros y después en las noches salen ellos a farrear abrazándose. Con esto, al parecer, el fantasma de la muerte cruzada volvería a rondar el Palacio Legislativo, ya que el mandatario explicó que buscará los mejores caminos constitucionales para lograr que sus iniciativas se pongan en marcha. Informó Mauricio Sánchez. Al regresar, Andrés Páez no llegó a la audiencia de acción de protección que presentó en contra de 268 amnistías. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de noticias. En el complejo judicial de Quitumbe se suspendió la audiencia por acción de protección en contra de las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional. El demandante, el exasambleísta Andrés Páez, no se presentó porque habría recibido amenazas en su contra. El temor a amenazas que había recibido el exasambleísta Andrés Páez hizo que no acuda a la audiencia de acción de protección que presentó en contra de las 268 amnistías entregadas por la Asamblea Nacional en días pasados. Así explica la defensa de Páez, Alberto Palacios. La verdad es que ha recibido amenazas telefónicas, amenazas de todo tipo. Él por eso pidió en primer lugar que esta audiencia sea telemática, para evitar todo tipo de agresiones, todo tipo de insultos o de vejámenes que... Además, según la defensa de Páez, desde ese lado piden tiempo a la jueza para sustentar la demanda. Nuestra solicitud se basa en forma relevante en que no hemos tenido el tiempo necesario para estudiar el proceso y poder contestar todos los escritos y amicus curiae que se han presentado hasta el día de hoy. Andrés Castillo es el representante del colectivo ciudadano, quien también en días pasados presentó una acción de inconstitucionalidad. Él explica qué dificultades que habían tenido quienes presentaron amicus curiae también hizo que la diligencia legal se postergue. Ha dejado la libertad de que para el próximo día martes, fecha en la que se fijó nuevamente la audiencia, puedan venir o no los amicus curiae. Es decir, no ha dado la posibilidad de que esto sea virtual, sino que el próximo martes será presencial nuevamente y esas son las condiciones por las cuales se suspendió. En esta diligencia legal también estuvo la parte demandada, la Asamblea Nacional. Desde ahí, el procurador judicial Santiago Salazar dice que les quedan dudas en torno a estas supuestas amenazas. Por cuanto a su decir, aunque no lo probó, de que había un tipo de amenazas respecto de su integridad, así como que hacía problemas de salud, los cuales nosotros en los expedientes no pudimos ver que se haya demostrado. Es así que el análisis de la primera acción legal en contra de las 268 amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional con supuestas irregularidades tendrá que seguir esperando hasta el próximo martes. Informó Ismenia Solórzano.
Es tiempo de contarles que centros de atención del adulto mayor deberán reabrirse una vez que la justicia falló a favor de la acción de protección presentada por los jubilados de la provincia de Pichincha. Los centros estaban cerrados desde hace 2 años por la pandemia del COVID-19. Con la mirada fijada en el complejo judicial sur de Quito, por tercera ocasión jubilados de Pichincha protagonizaron un plantón para exigir agilidad en la justicia. Esperamos que esta sea la última, porque si no, nos vamos a tomar los centros, nos vamos a tomar las avenidas. Con el pasar de los días sienten morirse poco a poco. Los centros de atención del adulto mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES se ha convertido en su mejor vitamina para salir adelante. Pero por la pandemia del COVID-19, desde hace 2 años, permanecen con las puertas cerradas. Estando encerrados nosotros, estando sin actividad, creo que nos estamos muriendo más por el encierro. Tenemos ciertas características de estrés. Inclusive más nos estamos enfermando o muriendo por el estrés, pero no por el COVID. No queremos entrar en polémica, pero sí queremos que se haga justicia, que se abran los talleres. Esto implica bajar la asistencia médica a través de los ejercicios. Ahí dieron una demostración de lo mejor que saben hacer, ataviadas, con coloridos trajes. Yo ingresé a este centro delicada de salud, pero hoy a mis 62 años estoy muy bien. La medicina fue bailar. Bailar, danzar. Esa es la medicina para todas las personas que estamos en estos grupos. ¿Y le daría pena que esto se cierre definitivamente? Nos vamos a morir si esto se llegara a cerrar. A la falta de ser escuchados, centran sus esperanzas de una acción de protección. Lastimosamente, ¿sí? A pesar de las varias reuniones, oficios, diligencias que han hecho los representantes de los jubilados, han tenido caso omiso de las autoridades del IES. Desde el IES queriendo disipar sus preocupaciones. La idea es que más bien los centros se potencien. Estamos trabajando en que más bien se adecúen y se incrementen los centros de atención a adultos mayores. Reclamos que dieron frutos. La justicia al final dictaminó que los centros tienen que volver a funcionar. Informó Héctor Romero. Y terminaron las protestas del gremio de taxistas en Quito. El alcalde capitalino se comprometió a intensificar los controles a los vehículos informales y a evaluar hasta fin de mes la medida de pico y placa. Tras 4 días de protestas, el gremio de taxis de la capital decidió terminar sus manifestaciones. Si bien las exigencias de los conductores no se pueden concretar de inmediato, los controles para evitar que autos privados presten el servicio de traslados se intensificarán. Se ha conformado un grupo especializado de agentes para realizar mayor intensificación de los controles a la informalidad. Al parecer, los operativos de control llegarán a los barrios y las zonas rurales. Y la Agencia Metropolitana de Control a los almacenes que se dedican a la ingrata tarea de brandear vehículos de color amarillo y salir a las calles a trabajar. Mientras el alcalde de la urbe solicitó ayuda legal para saber cómo el cabildo puede normar a las aplicaciones móviles. He presentado a la Procuraduría General del Estado un pedido de consulta, toda vez que la normativa que está prevista en la ley de tránsito contiene algunos vacíos y por tanto es necesario que en la Procuraduría nos determinen cuál sería la vía legal para poder el municipio asumir las competencias que están previstas en la ley. En tanto, la petición de los taxistas para ser exonerados del pico y placa deberá ser estudiada tras conocer la eficacia de la medida, ahora que la capital retomó sus actividades presenciales. El secretario de Movilidad debe presentar hasta el 31 de marzo el informe que permitirá avanzar en una propuesta de reforma que se lo viene trabajando a nivel legislativo. Además, la AMT anunció que en los próximos días se presentará una resolución para todos los vehículos que no pasaron la revisión técnica vehicular en el año 2021 y están obligados a hacerlo este año, no tengan multas ni recargos. En donde quedan exonerados de la multa los dígitos 1, 2, 3, 4 que debieron haber realizado febrero, marzo y obviamente les toca abril, mayo. Transporte público, el transporte comercial
institucional, escolar, de cuenta propia. Informó Sofía Vintimilla. El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Contratación Pública iniciaron el proceso de subasta inversa corporativa para elaborar un catálogo que permitirá el abastecimiento de 750 medicamentos del cuadro básico para la red integral de salud. Presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos y sobreprecios se han registrado en varios hospitales del país, lo que ha provocado que los pacientes no reciban sus medicinas a tiempo. Para subsanar este problema se lanzó el procedimiento de subasta inversa corporativa. Se transparentarán los procesos de compra. Se evitan las distorsiones en la adquisición, distribución y asignación de las medicinas. Se racionalizan los recursos del Estado, pero sobre todo se garantiza el abastecimiento de fármacos de la red pública integral de salud. Este proceso no es otra cosa que una modalidad de contratación pública, a través de la cual la red de salud junto con el Servicio Nacional de Contratación SERCOP seleccionan proveedores que constarían en un catálogo de medicamentos. Se prevé la adquisición de 750 fármacos del cuadro básico. Se lanzó ya las primeras 30 procesos en un primer lote de 168 medicamentos y después cada 15 días saldremos con 100 medicamentos más hasta terminar con los 750 y más medicamentos. Este modelo solucionaría la falta de medicamentos en el catálogo nacional, según los directivos de los subsistemas de salud, que son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, de las Fuerzas Armadas ISFA y de la Policía Nacional ISPOL. Pero que tiene un objetivo mayor, el llegar a concretar la compra corporativa de medicamentos del cuadro nacional básico a precios razonables y prudentes. En este contexto, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto con el que se oficializa la externalización de las farmacias de los hospitales de la red pública. Este sistema permitirá que los pacientes de consulta externa reciban su receta, vayan a una de las farmacias de las cadenas que han firmado y puedan recibir sus medicamentos. Actualmente el abastecimiento de medicamentos en las unidades del Ministerio de Salud es del 75%, mientras que en el Instituto de Seguridad Social está en el 72%. Informó Priscila Cadena. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo varios encuentros con madres de familia, mujeres en vulnerabilidad y jóvenes estudiantes, con el objetivo de escuchar sus peticiones y conocer la situación en la que viven y así canalizar recursos crediticios para generar oportunidades y mejorar su economía. El mandatario incentivó a la ciudadanía para que pueda acceder a los préstamos del Banco de Desarrollo y fortalecer sus emprendimientos y proyectos para tener un sustento económico propio. Al retornar vamos a contarles que alias Junior, quien registra un amplio historial delictivo, habría sido el presunto ejecutor de los disparos que acabaron. 7:35 de la mañana, gracias amigos por estar con nosotros, es día viernes y mientras usted desayuna le vamos contando las noticias. Alias Junior, quien registra un amplio historial delictivo, habría sido el presunto ejecutor de los disparos que acabaron con la vida del ex vocal de la Junta Provincial Electoral de El Oro. Junto a él fueron detenidos 2 mujeres. Es la operación denominada Génesis 1 que ejecutó la Policía Nacional a través de la unidad DINASED con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales. La intervención se realizó a 2 viviendas ubicadas en la zona de frontera en Huaquillas, donde se detuvo a 2 mujeres. Se ha recabado dentro de los indicios, por ejemplo, la motocicleta utilizada para la fuga posterior al hecho. Tenemos vestimentas que se están realizando las pericias propias de perfil para poder establecer la identidad y correlacionar aquello. Según las autoridades, la detenida Catherine A. está sindicada en coordinar el hospedaje en un hostal de Machala al sicario que ejecutó la muerte de Cumandá Sánchez, mientras que Julie Che fue quien realizó el pago mediante transferencia una vez terminada la labor del asesino. Porque este hecho violento fue planificado, con premeditación y alevosía, según los recaudos técnicos científicos recabados hasta el momento.
El presunto gatillero fue detenido al filo del canal internacional que divide Ecuador de Perú. Según la autoridad, el sicario, quien registra un amplio historial delictivo, había sido contactado junto a las dos mujeres desde el interior de la cárcel de Machala. Los principales integrantes de una estructura, de un grupo de delincuencia organizada, que están privados de libertad, habrían sido contactados para la ejecución de este hecho. Y ellos a su vez ubicaron a esta persona para que ejecute dicha acción. Ahora buscan dar con el autor intelectual del delito de la muerte de Cumandá Sánchez, quien fue ejecutada al estilo sicariato el 15 de marzo del presente año, mientras realizaba labores de limpieza en el exterior de su domicilio. Informó Richard Ceballos. Y un hombre murió tras ser acribillado en el norte del Cantón Durán, provincia del Guayas. Testigos informaron que los sicarios se movilizaban en una motocicleta. La nueva muerte violenta se produjo en la cooperativa 16 de octubre, en el norte de Durán. Sicarios a bordo de una motocicleta dispararon por más de 10 ocasiones contra Jairo Mendoza Macías, de 21 años, quien falleció minutos después en una casa de salud. Escuchamos los disparos, pues, como 9 disparos, como metralleta más o menos. El occiso era conocido en el sector como alias Cabeza de Chancho, quien se encontraba en los exteriores de su domicilio. En el sitio, agentes de criminalística recogieron alrededor de 3 indicios balísticos y otras evidencias más. Son dos en moto, vinieron a matar al pelado ahí y ya, dice que estaba ahí afuera conversando con esos manes y ya, pues, me metieron una baliza. La Policía Nacional investiga esta nueva muerte selectiva para establecer las causas y capturar a los responsables. Informó Jorge Salazar. Una mujer fue asesinada a tiros en el norte de la ciudad de Guayaquil. Aparentemente, la señorita había recibido amenazas de muerte. Luego de permanecer escondida durante un mes en casa de sus suegros, tras ser amenazada de muerte, la mujer fue sorprendida por sus verdugos. La asesinaron de varios disparos mientras se dirigía con su conviviente hacia su domicilio, esto en el sector del Fortín, en el noroeste de la urbe. La ciudadana, quien se movilizaba en una tricimoto con su conviviente y yéndose a su domicilio a descansar, recibió un disparo por parte de un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta. La víctima fue llevada en una tricimoto hacia el hospital más cercano, pero como aparentemente ya no tenía signos vitales, no la recibieron. Sin embargo, su pareja intentó trasladarla a otra casa de salud, hasta que fue interceptado por una ambulancia en el sector de la entrada de la 8. Si familiares la trasladan hasta el hospital universitario y no es atendida en el lugar, intentan trasladarla hasta el hospital Monte Sinaí, pero ya falleció en el camino. La fémina fue identificada como Denise Macías Merchán, de 25 años. De acuerdo a las primeras investigaciones, la muerte estaría relacionada a problemas entre bandas delictivas que operan en la zona. Informó Jorge Salazar. Y hallan el cadáver a un costado de la vía perimetral en Guayaquil. Se trataría de un taxista informal reportado como desaparecido desde el 21 de marzo. Un reciclador que transitaba por una de las orejas viales del paso a desnivel en La Prosperina fue quien encontró el cuerpo del fallecido. El mal olor, que ya se tornaba intenso, despertó su curiosidad hasta que logró observar el cadáver, abandonado en medio de la maleza. Es una persona no identificada de sexo masculino, ya en estado de putrefacción prácticamente. Minutos más tarde llegaron 3 personas en busca de conocer si se trataba del mismo ciudadano a quien venían buscando desde el pasado lunes 21 de marzo, fecha en la cual salió a laborar como taxista informal y nunca más regresó a casa. Según las características y la ropa que tenía puesta, creen que sí se trataría del mismo taxista. El vehículo está intacto, solamente había mancha de sangre. El día martes me informó la policía. Según el familiar, detalló que la persona de 48 años no mantenía enemistades ni problemas con alguien. Lo cierto es que su muerte sí les deja muchas dudas.
y no creen que pueda tratarse de un hecho por delincuencia común. Si fuera robo el vehículo, se hubiesen llevado algo. Estaba casi intacto. Informó José Morales. Varias organizaciones directivas desarticuladas durante los últimos días, lo que pues ha informado la Policía Nacional, esto tras ejecutar los operativos, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino también en diferentes puntos del país. Enhorabuena, le contamos. Fue un desfile de detenidos, los mismos que llegaron hasta la Fiscalía en el norte de Guayaquil por distintos delitos, ilícitos que la policía logró neutralizar. En uno de los casos, 5 fueron los detenidos entre extranjeros y ecuatorianos. Estos sujetos tenían como objetivo los cajeros de las entidades financieras, en distintos puntos no solo de Guayaquil, sino de otras ciudades del Ecuador. 5 individuos que pertenecían a una organización delictiva, entre ellos uno de nacionalidad chilena y otro de nacionalidad venezolana, que habían realizado robos de dinero en los cajeros, entre ellos en el centro comercial Vía La Costa, en el de un comisariato en Yaguachi y en la gasolinera del aeropuerto de Tababela en la ciudad de Quito. Por otra parte, también se detuvo a personas que en su poder tenían armas de fuego y alcaloides. La evidencia fue presentada. 9 sujetos implicados en la distribución y comercialización de droga en los sectores de responsabilidad directamente en el distrito 9 de octubre. Los agentes de la Policía Nacional del Eje Investigativo realizaron 3 allanamientos en el centro de Guayaquil, logrando además del decomiso de drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. Pero en la zona 5, específicamente en la provincia de Santa Elena, también hubo novedades. Supuestos sicarios fueron aprehendidos. Tuvimos el día de hoy la aprehensión y desarticulación de una banda bien organizada que venía realizando las muertes violentas allá en el territorio. Informó Julio César Saona. Los temas nacionales, varias personas fueron detenidas en el noroeste de Guayaquil, esto por portar armas de fuego. Y en otro caso, la Policía Nacional recuperó un auto de un ciudadano que le habían robado este auto y realizado secuestro extorsivo. Lo capturaron en plena lluvia en el sector del Fortín, en un control de rutina de la policía que logró detectar algo sospechoso dentro de ese automóvil rojo que había sido robado minutos antes. En la cajuela encontraron máculas de sangre y unas cuerdas. Esto alertó a los servidores policiales, quienes detuvieron el vehículo hasta levantar información. Pero en otro sector del noroeste de Guayaquil, la historia se complementaba. Otros uniformados recibían información de un ciudadano que tenía algunos golpes e indicaba que le habían robado su vehículo y era ese carro, y que le habían hecho secuestro extorsivo. Apareció el dueño, quien había sido golpeado, manateado y abandonado en un lugar para que le roben su vehículo, que era taxista informal. Además, en otros casos, los uniformados lograron aprender a 3 personas por portar estas armas de fuego, tanto en Monte Sinaí como en el ingreso de la cooperativa Valerio Estacio. Y estamos dando prioridad a estos sectores en donde hemos visto lamentablemente que se están ejecutando hechos violentos. Esto en respuesta inmediata a los requerimientos de la comunidad. Estas acciones tuvo la policía en pocas horas en distintos puntos del distrito Nueva Prosperina, donde en los últimos días se han presentado varias muertes violentas, informó Charlie Pisa. Detienen a 2 personas acusadas de vandalizar en un paradero de buses ubicado allá en el centro de la ciudad de Guayaquil. Esto quedó grabado por las cámaras de vigilancia y según la ATM de lo que va de este año, se han registrado en esa zona robos de 84 piezas en estos sitios. Veamos. Ocurrió en las calles Aguirre y García Moreno. 2 hombres se robaron las platinas de soporte de vidrio, portamapa y portarrutas de la estructura del paradero de buses del Corredor 3. El acto vandálico quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Según un comunicado de la Agencia de Tránsito y Movilidad, se identificó a uno de los responsables y dio aviso a la Policía Nacional, que realizó la captura. La persona detenida condujo al uniformado al lugar donde había vendido las piezas hurtadas y este jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del aprehendido Eric G. en delito flagrante y de José C., quien supuestamente es comerciante y se dedica a la venta de artículos de metales.
De acuerdo al COIP, la persona que mediante violencia se sustraiga cosa mueble ajena será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Mientras que quien oculte, guarde o venda en todo o en parte bienes muebles que son producto de hurto o robo, será sancionado con pena de 6 meses a 2 años. La Agencia de Tránsito y Movilidad cuenta con 370 paraderos de buses con techo. Y en lo que va del 2022, se han registrado 84 robos de piezas en estos paraderos. Informó Roselena Vázquez.